Queridos hermanos y hermanas, este es el anuncio que el Señor nos hace como el anuncio de preparación, pero no solamente para un tiempo específico, sino para todo tiempo, porque todo tiempo es para nosotros un tiempo inminente, puesto que nuestra vida no es una vida que está simplemente dependiendo del tiempo cronológico. El tiempo cronológico es ese tiempo que simplemente marca el reloj y que para muchos de nosotros es tan importante, porque para muchos de nosotros nos va señalando el progreso de nuestra vida, la mitad de nuestra vida o el final de nuestra historia. Y tal vez algunos podrán decir, mi reloj ya está en cuenta regresiva. Eso quiere decir que ya, por todo, saben que puede ser que se acerque a su final. Pero también hay un tiempo que es importante valorar y es el tiempo del que habla la fe y del que habla la iglesia. Ese tiempo se llama el tiempo de salvación. Se denomina como el kairos. Tal vez es la primera vez que escuchan esta expresión algunos, kairos o tiempo de salvación. El tiempo de salvación es en el tiempo en el cual Dios interviene en nuestra vida, Dios interviene en nuestra historia. Es en el cual Él parte nuestro ser y nuestra historia en dos. Es la intervención histórica de Dios en la historia y en los acontecimientos de la vida humana. Esa historia que tal vez está llevada por el dolor, que tal vez y muchas veces nos marca con sufrimiento, con situaciones difíciles, con situaciones que a veces hasta pensamos, no pasarán, Señor, ¿será que esto lo voy a vivir toda la vida? Pero es importante recordar algo, ¿no? Y esto se los dejo en el corazón con mucho cariño, piénsenlo y medítenlo. Ningún mal es eterno, porque el mal no fue creado por Dios, sino que el mal se creó precisamente en consonancia con el que se negó a vivir a Dios. El mal tiene principio y tiene fin. En cambio, el bien es eterno, porque el bien es de la esencia de Dios. No tiene principio y no tiene fin. Así que siempre que vivas o sobrelleves un mal, una situación frente a la cual tú crees que ya las fuerzas no te alcanzan, es importante decir, esto tiene principio, tiene fin, esto va a pasar, esto va a acabar. Y el único que va a quedar siempre conmigo eres tú, Señor. El único que me protege y me cuida eres tú, Señor. Por eso, queridos amigos y amigas, es importante que hoy nos abramos a este nuevo tiempo que nos avecina precisamente las palabras. Es un tiempo que involucra otra expresión que no es fácil de entender, pero que es importante que la comprendamos para la educación de nuestra fe. Se llama la escatología final. La escatología, lo que habla dentro de la reflexión de la Iglesia, es la tensión que existe entre el ya, pero todavía no. Ya es el tiempo. Ya es el tiempo de la plenitud, ya es la inminencia del tiempo de Dios, ya, es ya. No tienes que esperar a mañana, por eso la palabra de Dios te dice, hoy, aquí, ahora, es tu día de la salvación. Pero todavía no en plenitud. O sea que vivimos en ese tiempo de tensión escatológica, que significa en la espera y en la expectativa. Ya es mi salvación, pero todavía no en plenitud. Debemos esperar un poquito más. Pero no por ello debemos, entonces alguien nos podría decir, es ya, pero todavía hay que esperar un poquito. Entonces alguien podría decir, como la segunda lectura hoy lo introduce, y San Pablo llama la atención. Hay gente que dice, pues si todo esto se va a acabar, pues si mi tiempo ya es corto, pues entonces hagamos lo que queramos, o sea, entonces descompliquémonos, entonces vivamos de cualquier manera, pues si esto ya. Fue el fenómeno de la época del apóstol Pablo, en el que, como se anunciaba este evangelio, y se anunciaba la inminencia del reino de Dios en medio de nosotros, la inminencia que viene a replantearlo todo. Recuerden lo que el Señor dice, he aquí que vengo y hago todas las cosas nuevas. Es decir, Dios viene a replantear la historia humana, viene a replantearlo absolutamente todo. Entonces, este Dios que viene a replantearlo absolutamente todo, viene a hacer lo que el Papa Francisco dice últimamente, viene a hacer lío, más que lío, problema, Dios mío. Porque viene a desacomodarnos, a desacomodar nuestra mentalidad, a desacomodar las situaciones
amañadas, por decirlo así, acomodadas de los seres humanos, con las cuales quieren vivir aferrados a un mundo que pasa y a una temporalidad por la cual lastimosamente muchas veces usan a los demás, los manipulan, se aprovechan de ellos en provecho personal y en un afán de lograr una felicidad falsa o una realización falsa absolutamente. Entonces, es bien importante que comprendamos esto, queridos hermanos y hermanas, que aunque la espera es en virtud de una gran esperanza, esta espera no es una espera que se dilata, no, porque la inminencia de mi salvación es siempre, en cualquier instante, tengo que ser llamado en cualquier momento. Puede que lleguen momentos difíciles comunes a todos, claro que sí, no sabemos cuántos. A veces coincide la época del tiempo de la presentación ante nuestro Dios, personas que van en un avión y se accidentan, personas que padecen un cataclismo de la naturaleza y se tienen que presentar, como dicen, en grupo ante Dios, pero cada cual rinde cuentas de su vida en su propia conciencia. Pero uno no debe vivir con el miedo al castigo, ¿no? Hay gente que vive con el miedo al castigo, el miedo al sufrimiento, el miedo a la condenación. Entonces lo hago por miedo. No. El cristiano verdadero no actúa por miedo. El cristiano verdadero actúa por convicción. Y esa convicción le lleva claramente a que yo estoy en esta vida planteando los valores del reino de los cielos. ¿Cuáles son los valores del reino de los cielos? Pues todos los valores que verdaderamente dignifican al ser humano. Entonces la verdad es una forma de vivir, es mi forma auténtica de vivir. Entonces yo soy un cristiano verdadero, un ser humano auténtico, un ser humano verdadero que actúo con verdad y que me margino de la mentira y de toda forma de mentira y de falsedad porque no estoy de acuerdo con un mundo que pasa. Bueno, ¿y cuál es la otra forma de proceder? En pro de la vida. Porque es otro de los valores fundamentales y esenciales y son los valores del reino, la vida. Entonces, no estoy a favor de la cultura de la muerte, cualquiera que ellas sean sus manifestaciones. Cultura de la muerte es toda forma de cultura del odio, del desprecio, del rechazo, del desamor, del egoísmo, de la tiranía, de la soberbia, del pecado, absolutamente. La cultura de la muerte es todo aquello que le rinde culto precisamente a la destrucción, a la maldad. No, yo hago parte de la cultura de la vida. Y como miembro de la cultura de la vida soy profeta de la vida y enseño la vida y obro la vida y creo dimensiones de vida y por eso me involucro en programas de vida, respeto a la vida, ayudo a los que sufren. Es precisamente, todo lo hacemos en pro de los valores del reino de los cielos y porque Dios es un Dios de vivos que nos llama a todos a vivir precisamente en la tercera virtud fundamental del reino de los cielos, que es el amor. Todos debemos y estamos llamados a vivir en el amor. Vivir en el desamor es vivir en la negatividad, en la muerte, en la destrucción, en el absoluto imposible para un ser humano creado por Dios. Un ser humano creado por Dios que se niega al amor tiene que sufrir, o sea, sufre. ¿Por qué sufre? Porque tú fuiste creado por el amor y para el amor. Claramente lo dice San Agustín y es una verdad que expresa todos los documentos de la iglesia. Dios creó al hombre por amor y para el amor. La vocación del hombre es el amor, como lo dirá Santa Teresita del Niño Jesús. Mi vocación es el amor. Pues esa vocación al amor, cuando yo no me abro a esa vocación de mal, yo soy mi peor enemigo, yo me hago daño. Toda persona que se cierra al amor se hace daño a sí mismo, se agrede a sí mismo, se violenta a sí mismo, es su peor verdugo y su peor tirano. Entonces yo tengo que estar abierto a ese valor fundamental que es la vida, el amor y la verdad. Miren que son tres valores fundamentales del reino de los cielos. La vida, la verdad y el amor. No estando la una sobre la otra, aunque el apóstol Pablo nos pone la supremacía del amor en la carta a los Corintios capítulo 13. Qué importante es, queridos hermanos, que todos nosotros le demos preeminencia, es decir, que le demos el lugar privilegiado a lo que corresponde y que no nos gastemos la vida en cosas que no valen la pena, en cosas sencillamente absurdas, en cosas que nos roban la vida, nos arrebatan la vida y nos hacen sufrir. Qué importante que nosotros tengamos la capacidad de discernir los signos de los tiempos. ¿Qué es discernir los signos de los tiempos? Discernir
Pues hombre, ¿en qué época vivimos? Si vivimos en una época de espaldas a Dios, yo no puedo vivir de esa manera si yo soy un católico ferviente y un cristiano convencido. Yo tengo claramente que vivir de frente a Dios y de frente a los hombres, porque así hacen aquellos a los que Dios les da vida. Vivimos de frente a los seres humanos. Esto puede acarrear problemas, claro que sí, porque son mentalidades que chocan con el mundo, con el demonio y con la carne, que chocan con el tener el poder y el placer, y entonces nos podemos ganar enemistades, malentendidos, rechazos, desprecios, claro que sí. Es la misión del profeta. El profeta está llamado a ser voz en medio, y no una voz querida, no una voz amada, no una voz respetada. Muchas veces una voz incómoda, somos esa voz. Pero obviamente no proclamamos una verdad atropellando al ser humano, hiriendo al ser humano, maltratando al ser humano. Nunca. Proclamamos una verdad amando y liberando al ser humano, ayudándole a ser libre y feliz, ayudándole a salir de todas las estructuras de muerte, de egoísmo, de confusión, de desamor, ayudándole a evolucionar, a crecer, a superar absolutamente todo lo que le está haciendo daño. No es fácil. A la gente no le gusta que nadie luche por ella. Trata de luchar por un alcohólico, trata de luchar por un adicto a las drogas, trata de luchar por una persona infiel, trata de luchar por alguien que está metido en la corrupción, que está metido y tiene todas las razones para justificar el permanecer en un estilo de vida que le está destruyendo. Todas las razones, el hambre, la injusticia humana, el que nadie es correcto. Entonces comienzan a señalar los pecados absolutamente de todo el mundo, y tú también sales untado. Y te sientes completamente indigno de hablar porque todo el mundo te sacan tus propios pecados. Porque precisamente, ¿cuál es la misión? Desacreditar. Recuerda lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. También le quisieron desacreditar, y en la historia quieren continuar desacreditándolo para que Él no siga siendo lo que es el Salvador. Entonces, se desacredita el Evangelio y se persigue. Y en tu propia casa, como lo dice la palabra de Dios, en tu propia casa, hasta a ti mismo, aquella persona. ¿Cuántas veces cuando tú tienes que ser fiel a la palabra, tienes que ser fiel a las convicciones, aún en tus propios ambientes y contextos, encuentras malentendidos? Entonces la gente te va a decir, lo que pasa es que usted es muy rezandero, usted es muy rezandera, usted es muy vertical, usted es muy radical, usted ya se volvió demasiado, reza más que el Papa, más que los curas, más que todo el mundo, usted ya se parece monja, le dice el marido. Y la mujer que no está de acuerdo con la fe del marido le dice, usted ya parece cura. Entonces, ¿y a qué va la iglesia? ¿A conseguir otras mujeres? ¿O a qué va? Y a la mujer le dice, ¿a qué va la iglesia? ¿A conseguir otro marido? Porque es toda la mentalidad que se desvirtúa en el corazón, y se desvirtúa porque lamentablemente el mundo ya no cree en la bondad, no cree en el bien, no cree en toda esa intervención amorosa de Dios. Nosotros estamos en el mundo para transformar el mundo, para sanar el mundo, para salvar el mundo, para ayudarle a este mundo que mire a Dios y que busque a Dios y que aspire a Dios. Y cueste lo que cueste, aunque nos cueste la vida como a nuestro Salvador. Le ha costado la vida a nuestro Señor, pero no por ello Él se reservó la vida. Y todos los que amándolo a Él han hecho absolutamente lo mismo. No busques recompensa en esta vida, los traicionarán, hasta sus propios padres, hermanos, parientes, amigos, matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. El que permanece hasta el final salvará su alma. Así que, queridos hermanos, no nos dejemos amedrentar. Como el Papa Juan Pablo II nos recordaba desde el día que tomó posesión, no le tengan miedo a Cristo. Ábranle su corazón y con Cristo, en Él y con Él, ganaremos el mundo para Dios. Amén.